Buenos días chicos, seguimos con nuestras clases en línea y ahora vamos a hablar sobre los materiales elásticos. Así, los materiales elásticos son los que poseen la capacidad de resistencia ante cualquier tipo de fuerza o influencia física desfiguradora o distorsionadora, que después, gracias a esta cualidad, regresa a sus dimensiones físicas anteriores en el momento en el que la fuerza se retira. Los materiales elásticos son conocidos como polímeros y en general han existido en la naturaleza desde siempre y el hombre ha sabido cómo aprovecharlos. Sin embargo, a pesar de que los polímeros pueden ser encontrados en el medio natural, el ser humano ha creado algunos sintéticos, es decir, que se preparan en un laboratorio. ¿Pero qué son los polímeros? Una forma de clasificar los polímeros es según su respuesta mecánica frente a temperaturas elevadas. En esta clasificación existen dos subdivisiones, los polímeros termoplásticos y los polímeros termoestables. Los termoplásticos se ablandan al calentarse, a veces se funden y se endurecen al enfriarse. Estos procesos son totalmente reversibles y pueden repetirse. Estos materiales normalmente se fabrican con la aplicación simultánea de calor y de presión. A nivel molecular, a medida que la temperatura aumenta, la fuerza de los enlaces secundarios se debilita, porque la movilidad molecular aumenta, y esto facilita el movimiento relativo de las cadenas adyacentes al aplicar un esfuerzo. La degradación irreversible se produce cuando la temperatura de un termoplástico fundido se eleva hasta el punto de que las vibraciones moleculares son tan violentas que pueden romper los enlaces covalentes. Los termoplásticos son relativamente blandos y dúctiles. Así, la mayoría de los polímeros lineales y los que tienen estructuras ramificadas con cadenas flexibles son termoplásticos. Y los polímeros termoestables se endurecen al calentarse y no se ablandan al continuar calentando. Al iniciar el tratamiento térmico, se origina entrecruzamientos covalentes entre cadenas moleculares contiguas. Estos enlaces dificultan los movimientos de vibración y de rotación de las cadenas a elevadas temperaturas. Generalmente, el entrecruzamiento es extenso del 10 al 50% de las unidades manométricas de las cadenas que se están entrecruzadas. Solo el calentamiento a temperaturas excesivamente altas causa rotura de estos enlaces entrecruzados y degradación del polímero. Los polímeros termoestables generalmente son más duros, resistentes y más frágiles que los termoplásticos, y tienen mayor estabilidad dimensional. La mayoría de los polímeros entrecruzados y reticulados, como el caucho vulcanizado, los epoxi y las resinas fenólicas y de poliéster, son termoestables. Tipos de polímeros existen muchos, diferentes tipos poliméricos, que no son familiares y que tienen gran número de aplicaciones, entre los que se incluyen los plásticos, los elastómeros, las fibras, los recubrimientos, los adhesivos, las espumas y las películas. Dependiendo de sus propiedades, un polímero puede utilizarse en dos o más de estas aplicaciones. Por ejemplo, un plástico, si se entrecruza y se utiliza por debajo de su temperatura de transición vítrea, puede comportarse satisfactoriamente como un elastómero. Un material fibroso se puede utilizar como plástico si no está trefilado. Una de las propiedades más fascinantes de los materiales elastoméricos es la elasticidad, es decir, tienen la propiedad o posibilidad de experimentar grandes deformaciones y de recuperar elásticamente su forma primitiva de propiedades. ¿Cuál sería la relevancia del material elástico? Este tipo de material suelen ser muy utilizados en lo que se refiere al diseño y en el estudio u observación de estructuras como las láminas, placas y vigas. Asimismo, se emplean con frecuencia para elaborar repuestos automotores, ropa, etc. De allí radica la importancia del material elástico para la sociedad. Ahora vamos a hablar un poco sobre las características de los materiales elásticos. Casi todos los materiales sólidos presentan un comportamiento que puede clasificarse como elástico. Sin embargo, existe una limitación de la proporción de su fuerza, así como de la desfiguración que la acompaña, dentro de esta reparación elástica. En este sentido, hasta un 300% de su longitud original.
¿sí? Puede ser alargado o extendido. Estos materiales poseen una limitación de su elasticidad que viene a significar la máxima tensión de la fuerza por cada unidad de área de todo material sólido que es capaz de aguantar ante el impacto de una desfiguración continua. Dicho límite marca el final de su condición elástica y el principio de su conducta como un material de plástico. Lo mismo sucede con los materiales que son más débiles. La tensión o fuerza generada sobre su límite genera una ruptura o fractura. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de materiales elásticos. Desde el punto de vista de la física, un material elástico tipo cauchy se trata de aquel en el cual la fuerza o tensión de cada uno de sus puntos se encuentra determinada por el actual estado de desfiguración, con respecto a una estructura arbitraria de significado o correlación. A esta clase de materiales también se le llama material elástico sencillo o simple. Y tenemos una clasificación a continuación. Materiales hipoelásticos. Se trata de aquellos materiales que poseen un tipo de ecuación integrante totalmente independiente de las medidas de la tensión de tipo finita, a excepción de los casos lineales. Estos tipos de materiales son diferentes de todos los tipos de materiales hiperelásticos o de los materiales elásticos simples, porque a excepción de ciertas condiciones especiales, no se pueden derivar de una situación de densidad de energía o de desfiguración. Los materiales hipoelásticos se definen con absoluta rigurosidad como aquellos que son moldeados a través de una ecuación que cumple con los siguientes criterios. Nada más les voy a mencionar que es el tipo de función que posee el tensor y que está relacionada con el tiempo. Otro tipo de materiales son los hiperelásticos. Básicamente se trata o pertenece a una forma especial de ecuación constituyente para materiales cuyo ideal es la elasticidad y para los cuales la vinculación entre la tensión se deriva o es una consecuencia de una función de densidad de fuerza o energía de desfiguración. Y ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de materiales elásticos. Tenemos a la resilina, al caucho, esto lo podemos clasificar en estireno butadieno, al cloropreno, a la elastina, a la goma natural, al spandex o licra, al caucho butílico, al fluoroelastómero, a los elastómeros, caucho etileno propileno, la epicloridina de caucho, el nylon terpeno, caucho isopropeno, polibutadieno, caucho nitrílico, vinilo, elastómero termoplástico, la goma de silicona, caucho etileno, propileno y erieno. Este lo podemos resumir en EPDM. Otros es el etivinil acetato, los cauchos butilos halogenizados y finalmente el neopreno. Bien, ¿cómo se sintetiza un material elástico? Este procedimiento para sintetizar un material elástico es inherentemente físico. De este modo, la potencia o energía que empuja a la desfiguración elástica es un parámetro termodinámico conocido con el nombre de entropía, que sirve para la medición del grado de caos o anarquía del sistema. La entropía se incrementa al intensificarse el caos. En el momento de aplicársele un impulso al elastómero, las cadenas tienden a alargarse y alinearse, es decir, el sistema se ajusta o se acomoda. Partiendo de este estado, la entropía se vuelve a incrementar al regresar las cadenas a su inicial enredo. Dicho efecto entrópico produce dos efectos inmediatos. Lo primero que ocurre es que la aplicación de un impulso al elastómero hace que aumente su temperatura. Y en segundo lugar, el patrón de la elasticidad se amplía al aumentar la temperatura, lo que significa una conducta distinta a la de otros materiales. Es de esta manera como se logra sintetizar un material elástico. Bien, y ahora vamos a hablar cuál fue el primer material elástico, el caucho. El caucho se obtiene del árbol llamado Hevea brasiliensis por medio de un tratamiento sistemático de sangrado. Se profundiza la corteza hasta llegar al tejido vegetal. Se recoge el látex que fluye por la herida del árbol. La composición del látex varía en las distintas partes del árbol. Generalmente el porcentaje de caucho, que es un hidrocarburo, decrece del tronco a las ramas y hojas. La época del año afecta a la composición del látex, así como el tipo de suelo.
¿Qué usos tiene en la actualidad? En la actualidad es posible encontrar miles de artículos confeccionados en caucho, todos ellos para cumplir distintos objetivos. Uno de esos es la fabricación de neumáticos, llantas y artículos impermeables. En este caso el material es muy requerido porque cuenta con una gran elasticidad y resistencia, tanto a los ácidos como a las sustancias alcalinas. Por otra parte, resulta ser muy resistente al agua y es aislante de la electricidad y de la temperatura. Otro uso que se le puede dar a este polímero, aunque no sea tan frecuente, es el de la confección de prendas de vestir, cuyo origen data desde 1820, donde se empezó a utilizar para dar sensación de ropa como una segunda piel por debajo. Muchas culturas prehispánicas practicaban el juego de la pelota. ¿De qué material creen que estaban construidos los balones? Así, el juego se efectúa con una pelota elástica fabricada de hule o caucho, proveniendo de los árboles de la zona costera del Golfo de México, región donde floreció la civilización olmeca. ¿Cuáles serían las propiedades de esa materia? La solubilidad del caucho bruto en sus disolventes más comunes no es muy elevada. Para hacer una solución del 10% es necesaria cierta disociación, ya por medios químicos empleando un oxidante y ya por medios físicos utilizando un bolino. Los disolventes más usados son el benceno y la nafta. Otros buenos disolventes son el tricloroetileno, tetracloroetano, pentacloroetano y tetracloruro. Bien chicos, espero que les sirva esta información y seguimos con nuestra sesión. Gracias.